empecemos. Empecemos. Sí, sí, el aire. Vamos a ver. Gracias, hermoso. Bueno, primero, ¿cómo estuvieron? ¿Cómo han estado este fin de semana? Bien, bien. ¿Les ha ido bien? Qué bueno, gracias a Dios. Yo también. Tengo un poquito de sueño, pero no soy una persona como que, ay, que se levante tan temprano, no. Tengo más energía en la noche, ¿verdad? Bueno, si gustan poner Romanos 15 y pues no sé qué versión ustedes gusten leer, pero vamos a comenzar. Yo lo voy a empezar leyendo en Reina Valera, ¿ok? A ver. Ok, el primer versículo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así, rapidísimo como para buscar claves en cada versículo y poderle entender más. No agradarnos a nosotros mismos, eso es lo que como para subrayar. En el verso 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y aquí yo entré un poquito en controversia cuando lo estaba leyendo porque dije, agradar, se supone que no venimos a agradar a los demás, sino a Dios, pero en la NTV dice, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. O sea, no está diciendo agradarlos en esa manera, ¿me entienden? Sino hacer lo correcto y edificar a nuestro prójimo. En el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Versículo 4 dice... Pregunta, ¿qué es vituperar? A ver, ¿alguien sabe qué es vituperar? Porque yo... Insulto, ¿verdad? El significado es como, dice que es un insulto, una crítica dirigida a alguien con intención de ofender. Perfecto. Y literal, si te vas a la NTV, dice insultos. Define. Entonces, es mejor, es más actual, es más chaviza, pero bueno, hay que leerlo en Reina Valera. El 4, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, yo leí del 1 al 6 y todo está conectado, porque en el primer versículo vemos de que dice, no agradarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En el segundo versículo que nos viene diciendo que ayudemos al prójimo, que hagamos el bien, lo correcto hacia el prójimo para edificarlo. Yo lo que entiendo es que, porque bueno, en el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea que Jesús, cuando vino a la tierra, es el modelo obviamente a seguir, ¿verdad? Pero antes de eso, en el versículo 2, agradar a los demás, yo lo entiendo así como hay que hacer el bien y no tratar de hacer lo que queramos, ¿verdad? Ni lo que sintamos, ni lo que pensemos que es mejor, sino lo que Jesús haría en la tierra y lo que Jesús haría en nuestros zapatos, para edificar, para así mostrar las buenas nuevas. No sirve de nada de que oremos, alabemos y te esté diciendo los versículos si con mi vida no te estoy edificando. Entonces hay que edificar al prójimo y así Cristo, o sea, aquí después vimos lo de los vituperios, que Jesús aguantó en la tierra, o sea, soportó el dolor y soportó esos insultos por amor a Dios y por obediencia. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a, pues no soportar? No estoy diciendo que te dejes golpear, ¿verdad? O que te dejes insultar, pero a causa de Jesús y a causa de hacer el bien, normalmente a veces tú quieres responder mal por mal, ¿verdad? Pero tenemos que responder con bien para edificación del prójimo. Entonces, viendo esto en el versículo 5 y 6, haciendo esto, trae unidad. Yo creo que esto habla mucho de la unidad de la iglesia, porque a veces estamos muy desunidos porque hacemos lo que queremos, ¿verdad? Porque hacemos lo que para mí es más cómodo. Yo no quiero saludar a esta persona porque hoy amanecí enojada, hoy amanecí con un grano o algo así, entonces me siento mal. O no sé, simplemente hay veces que nos agradamos y ahí es donde hay egoísmo. Y ahí es donde no entra Jesús, porque Jesús vino a enseñarnos un ejemplo cero, o sea, donde no hay egoísmo, donde hay solamente amor y humildad. Sí, humildad. Entonces, aquí, cuando nosotros hacemos el bien al prójimo y actuamos como Jesús, hay unidad entre los hermanos. Pregunta, Vi, ¿por qué nos quieren unidos? ¿Por qué no podemos ser cada uno por su lado? Buena pregunta. ¿Alguien quiere contestar o alguien tiene una idea? Una pista está en el versículo 6.
¿Cómo dijiste la pregunta? ¿Por qué Dios? Bueno, perdón, o sea, obviamente Pablo dice este mensaje, habla en estas cartas por medio de la inspiración del Espíritu Santo, obviamente, por medio de las palabras que Dios quiere darle a la iglesia de los romanos. Entonces, la razón, lo que estoy preguntando es por qué, cuál es la necesidad de estar unidos, de dejar de agradarnos a nosotros mismos para tener suficiente valor y suficiente, o sea, estamos viendo a Jesucristo como el ejemplo perfecto. ¿Por qué tenemos que estar unidos? Porque con cohesión, hay que aceptarnos, porque si recuerdan en el capítulo Romanos 14, hablaba de que tenemos que estar unidos a pesar de que, oye, no comes puerco, no comes esto, está bien, hazlo entre tú y Dios, pero que eso no te impida conectar con un hermano que sí lo hace. La pregunta aquí nuevamente es ¿por qué debemos estar unidos? Yo pienso porque si estuviera yo sola, yo puedo recaer, yo puedo Sí, claro. Ser floja, o sea, y así no, así me apoyan, apoyo. Claro, y hermana, mire todo lo que viene en el versículo número 1 que es correlacionado a lo que usted está diciendo. Los que son fuertes debemos consideración con los que son sensibles a este tipo de cosas. No es que haya débiles, fuertes, hay personas que van empezando en la fe y hay personas que van muchísimo más adelantadas. O que no están en la fe. Bueno, también hay ese tipo de personas, ¿verdad? Pásele, hermano Francisco, Buenos días, pásale, buenos días, hermana. buenos días. Buenos días. Pásenle, bienvenidos. Ay, chiquititos. Muy buenos días, llegaron justo a tiempo. Sí, aprendemos más. Totalmente. Hermano Raúl, ¿alguien? Jimena, ¿alguien que me pueda dar la respuesta, otra respuesta? Pues Jesús, el ejemplo, él dijo que no hay excepción de personas. Totalmente. Todos tienen que caminar en el mismo sentir. ¿Hábito sabes por qué? Específicamente basado en el... Jimena quiere. Bueno, perdón. Pasa. Nos dijiste que estaba la respuesta en el versículo 6 y básicamente habla de que todos unidos podemos levantar una alabanza hacia Dios, ¿no? Y es algo muy hermoso. Bueno, me han dicho mucho el comentario de que no, es que cuando estemos en el cielo vamos a estar todos alabando a Dios en un mismo espíritu, en una misma verdad, ¿no? Y es algo bien bonito. O sea, si abrimos los ojos, en la alabanza, no sé, en algún momento que tenga yo una alabanza en mi casa, donde sea, y me imagino cómo va a ser, ¿no? Y no sé, es algo muy bonito. Ya quieres estar allá. No, pero suena raro. Estamos en Romanos 15, hermanos, ¿ok? Para que sepan. Romanos 15. También por eso la importancia, en cierta manera, de aprender a alabar desde aquí. Totalmente. No esperar a que estemos allá, ¿no? Desde aquí con nuestra vida y con nuestra voz, todos unánimos. Exacto, son muy valiosas cada una de las opiniones y no hay una... Vas a decir de que porque cuando nos vayamos allá va a ser individual, pero no, yo creo que vamos individual, pero alguien, no de que Dios te va a juzgar a ti nada más, no te va a ayudar a alguien, pero vamos a ir solos, pero ya apoyados en esta vida en la tierra por alguien, o nosotros apoyamos a alguien. Exactamente. O aprendimos de alguien. Exactamente. Todos dijeron puntos muy válidos, sí. Pero... en sí lo que quería decir, lo que dijo Jimena en este caso es que nuestra alabanza sea una sola, que no uno esté alabando, o sea, qué bonito se escucha cuando la alabanza todos están en el mismo, pero si uno se fue de tono, otro se fue de acá de tiempo, pasado de tiempo, pues se escucha mal, exactamente, y no es que queramos alcanzar la perfección porque nunca vamos a poder alcanzarlo, pero tenemos que estar a la altura del varón perfecto, mismamente hacer el intento y el esfuerzo de alcanzar la estatura del varón perfecto. El punto de la unión, de por qué tenemos que no hacer asociación de personas, porque tanto Pablo era el apóstol, se dice mucho que era el apóstol de los gentiles y quería unir a estos pueblos, que los gentiles no solamente eran los romanos, somos nosotros, también somos los gentiles, judíos, gentiles. Habla de judíos y gentiles, se puede decir todo el resto del mundo. Esta unión era con un propósito, era unión con propósito. ¿Cuál era el propósito? Una sola voz para dar alabanza. Quería agregar ahorita que estaba diciendo esta Jimena, no sé si han escuchado, yo una vez escuché cuando estaba escuchando un podcast así como cristiano, y decía la que canta la de sueños y así, la de un corazón y así, ella estaba diciendo que cuando alabamos en la iglesia, pero que todos están cantando, y yo creo que es cuando están unánimes, me figuro, ¿verdad? Nuestros ritmos cardíacos ¿cómo se dicen? Están igual nuestros ritmos cardíacos, pues. Entonces eso es estar unánime físicamente.
pero espiritualmente unánimes. Aquí dice que Dios nos va a dar ese mismo sentir a todos, pero ¿cómo es tener un mismo sentir? Cuando sientes lo mismo que Jesús. Si tenemos el corazón de Jesús y copiamos a Cristo, vamos a tener el mismo sentir que Jesús. Entonces, como hermanos nos vamos a parecer, y de esa manera aquí vamos a glorificar a Dios con una sola voz, porque no podemos estar algunos, o sea, como dices, en alabanza a veces se escucha feo si uno se fue de tono. Sí. Y es lo mismo nosotros con nuestras actitudes, si uno es altivo y lo deja pasar, el otro es chismoso. Entonces no estamos unánimes, estamos haciendo cada quien lo que queremos y ahí sí estamos dando comodidad, ahí le estamos dando entrada a la carne. A la naturaleza pecaminosa. Sí, y para glorificar a Dios, tenemos que estar unánimes y copiar, yo digo, el modelo que es Cristo. Sí. Y yo creo que ahí se cierra del 1 al 6, más o menos. Bueno, es como la entrada de lo que viene, pero más o menos es unidad. Y ser, creo que algo importante no es decir que todos seamos iguales, eso es totalmente diferente. Alguien que, o sea, que seamos iguales, no Jesús, ni Dios, ni el comanda, que seamos exactamente iguales. Que Isaac, si se viste con ese tenis, yo me visto con lo mismo. Si él hace esto, yo lo copio. No. Cada uno, nuestras diferencias, hay fortalezas. Cada uno seamos, obviamente, como seamos, pero agradando a Dios, o sea, no, bueno, yo soy soberbio y como tú dijiste, lo dejo pasar. Yo soy chismoso y lo sigo siendo. No, es intentar alcanzar a la altura del hombre perfecto y todos estamos, así es como yo lo veo, todos estamos yendo hacia un mismo objetivo, hacia un mismo camino. A pesar de que tú estés en la línea 1, yo esté en la 2, 3, 4, todos vamos hacia un mismo objetivo y en ese objetivo no hay enemigos, no hay el hermano lo empujo para que se salga, no. Un hermano que yo quiero mucho lo presentaba lo que estás diciendo con el ejemplo de un cuerpo. Todos ser partes del cuerpo, ¿no? Unos podemos en los ojos, otros podemos en los brazos, hablando de los diferentes ámbitos en que podemos servir a Dios. Sí. Pero no es lo mismo que un brazo esté para acá y el otro para acá. A eso se refiere como que todos en una unidad, sabiendo que en realidad nuestra mente y nuestro cuerpo es Cristo. Sí. Indiferentemente de lo que hagamos. Y en armonía, obvio, porque imagínate, no, es que este brazo está peleado con este brazo y no se hablan ni se ven ni... No, los dos trabajando para en conjunto. Y todas las partes son diferentes. Sí, en esas diferencias encuéntrenle, porque imagínese que usted tuviera un pie en lugar de una mano. ¿Cómo agarra su tacita de café? O sea, no puede. Por eso es importante las diferencias, cada uno cumple con su función. Y bueno, pasamos a, cuando quieras interrumpirme, adelante, ¿ok? Ya, pues. Vamos a pasar al versículo número 7, Romanos 15, 7. Por lo tanto, acéptense los unos a los otros tal cual como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Aquí no es para que el hermano reciba la gloria, para que a alguien más sea glorificado. A Dios le glorifica cuando nos aceptamos unos a otros. Este es diferente, tiene este pensamiento. Mientras no nos desviemos del principal objetivo que es Cristo Jesús, que Él murió y resucitó, todo lo demás hay que aceptarnos tal cual como Cristo nos aceptó, tal cual. Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. ¿A qué antepasados se está refiriendo? A Abraham. Si se acuerdan quién empezó realmente esa nación bendecida, todos fue por la fe de un hombre. Pásale. Hola, pásale, bienvenida, Dios le bendice. ¿Cómo está? Pásale. Estamos en Romanos 15, hermano, adelante. Estamos en Romanos 15. Perfecto. Versículo 7, sí, vamos en el 8. Entonces, decía aquí, Dios vino a servir a los judíos porque les fiel a las promesas de los mismos antepasados de ellos. ¿Alguien entiende más o menos a qué quiere venir? Exactamente, y que Jesucristo no vino a quebrantar la ley, no nos dijo, yo vengo, en un versículo dice, yo no vine a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Él no vino a romper sus promesas, sino a cumplirlas. Y le dijo a Abraham claramente que va a ser su pueblo bendecido y va a ser especial. Eso vino a ser. Pero, aquí viene el pero más grande, también vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios y por la misericordia que Él tuvo con ellos,
no solo es algo exclusivo para los judíos. Los gentiles, que somos nosotros, ahí vamos nosotros de colados, somos parte de esa bendición, de esa parte de esa bendición, de esa parte de las buenas nuevas. Por eso Pablo se enfocaba tanto en el mensaje de los gentiles y muchos de sus mensajes, la unión, la cohesión, con propósito. Aquí me encanta esta siguiente parte. Si quieren alguien que la lea, sobre todo alguien que lea, si ven las partes donde están como las comillas que se refiere a que está citando otro versículo, ¿sí ven eso? ¿En el 9? Ok, quiero que si quiere, hermana Silvia, me va leyendo nada más esa parte, o sea, lo que está entre comillas, que es por eso hasta a tu nombre. A eso se refería el salmista cuando escribió. ¿Leo el 9? Sí. Sí. Pásale, hermana, pásale, buenos días. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. ¿Le sigo? Sí, el 9 nada más. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Alabanza, sí. Muy bien. En esto, ahorita vamos a ver cómo Pablo, tú interrumpes, cuando dice, no solamente te dice, haz esto, Isaac, no, te dice, haz esto porque la estatura del varón perfecto, porque cuando Jesucristo vino, cuando Él vino, ya lo hizo. Cuando Él vino, Él no hizo acepción de personas, o sí, no hizo acepción de personas, Él vino a cumplir la ley que dijo a sus antepasados, y aquí te dice, acéptense los unos a los otros porque, bueno, aquí en la NTV dice, por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré alabanzas a tu nombre. No importa que yo sea judío, aquí están los gentiles, yo alabaré tu nombre, porque tu nombre yo sé que alabándote es más importante que el que está aquí al lado, que el que está aquí al lado, en donde sea. El siguiente. Y en otro lugar, dice el número 10, en otro lugar está escrito, alégrense con su pueblo, oh gentiles. Siguiente, y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles y todos los pueblos de la tierra. Aquí viene otra vez con un propósito, ¿para qué? Para alabarlo. No solamente los judíos, dice judíos, ok, entre gentiles tú alaba. Y aquí dice gentiles y todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Alábenlo. El siguiente, y en otro lugar, Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá, reinará sobre los gentiles y ellos pondrán su esperanza en él. El 13, le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Y entonces rebosarán de una esperanza segura en el poder del Espíritu Santo. Todo desde el 7 que empecé a leerlo hasta el 13, al menos aquí viene esa separación, viene de una unidad que precisamente venía hablando Abby, pero acá se muestra aún más el propósito. Unión en alabanza, unión con propósito. ¿Para qué? Para alabarlo. Los gentiles, los judíos y todos los pueblos de la tierra, únanse para alabarlo. La fuente de esperanza es Jesucristo y mediante su palabra, que es palabra de esperanza y consolación, como decía, tenemos esperanza en Él, de que cuando muramos, cuando pasemos de esta vida, tenemos un lugar seguro. Tenemos un lugar y Él fue a preparar lugar. Ahora, en la siguiente, menos aquí viene un texto que dice a propósito de la carta en NTV. ¿Ustedes creen que Pablo hablaba como creen? Por ejemplo, aquí, paréntesis, Abby y yo tenemos diferentes maneras de hablar. Por ejemplo, Abby yo siento que tiene una habilidad muy, muy bonita para hablar de una manera muy tierna. Ella te puede decir algo muy serio, pero te lo dice de una manera tierna, con emojis, con stickers, cosas muy adornadas, ¿sí o no? Y yo puede ser que a lo mejor no tenga el mismo tacto. Y en ese versículo lo que tiene de correlación es que Pablo entiende que habló de temas muy complejos de aceptación. ¿Cuántos creen que los judíos realmente eran, a lo mejor algunos, exactamente esa es la palabra, lo quería decir más suavecito, pero cuántos creen que los judíos eran celosos de la ley, eran celosos de que si yo soy el pueblo de Dios, si yo soy el pueblo escogido, los demás son los gentiles, ellos comen puerco, ellos no son incircuncisos, eran celosos de la ley? Y hablar de estos temas a los gentiles, a los judíos, era realmente algo polémico. Y aquí mismo dice, mis amados hermanos, después de todo el mensaje que acaba de decir, ya sea en el 14 y ahora en la continuación del 15, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido que ustedes están llenos de bondad y que realmente conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas los unos a los otros. Aún así, me atreví
a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues, por la gracia de Dios, soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Aquí al menos lo que me enseña a mí, es como realmente muchas veces sabemos el tipo de mensaje. ¿Cuántos tienen, levanta la mano con confianza, 5 años como cristiano? 5 años o más, 5 años o más. Entonces, creo yo que dentro de todos los temas que han visto, ¿alguna vez usted ha escuchado una predicación o un discipulado y luego se repite otra vez el tema en algún otro momento? Más o menos el mismo tema. Pásale. Estamos en Romanos 15. Porque la Biblia obviamente tiene su límite. Obviamente su enseñanza es ilimitada y es atemporal y puede pasar, pasó en los 80s, en los 90s, ahorita está, y seguimos aprendiendo cada día una cosa diferente. Pero muchas veces conocemos esos temas, lo que nos falta es a llevarlo a la práctica. Aquí mismo dice, escribí sobre algunos temas porque sé que lo único que necesitan hacer es recordarlo. Lo único que necesitan hacer es saber que cuando Cristo vino, Él aceptó a los discípulos, estoy seguro que no eran iguales. Uno era pescador, otro era pecador. Uno era cobrador de impuestos, nada querido. Se fue con ¿cómo decir? Con la raza. O sea, no se fue con los ricos, los discípulos no eran clase alta, eran clase muy trabajadora, eran clase normales, no eran personas normales. Él no hizo excepción de personas y somos mandados a seguir su ejemplo, de no hacer acepción de personas. Dice, cuando quieran ustedes participar, nada más levanten la mano, quieren decir algo. Soy un mensajero especial de Cristo Jesús, enviado a ustedes los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Él compartía con una pasión, y aquí mismo dice, así que tengo razón de estar entusiasmado, porque todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje de la manera que he trabajado entre ellos. Los gentiles se han convencido por el poder de las señales milagrosas y maravillas, por el poder del Espíritu Santo. De esa manera presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo, desde Jerusalén hasta llegar a la región del Ilírico. Ilírico, sí, perdón, lo leí mal. Para mí el versículo número 20, al menos en la NTV, es tan hermoso porque viene a representar mucho lo que es la vida de Pablo. Viene a representar mucho lo que es su llamado, al menos lo que dice. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hermana Mari? Las buenas nuevas. La salvación. Que Cristo vino y resucitó. ¿Para qué? Para perdón de pecados. De los judíos, de los gentiles y de todos. Esta buena noticia donde nunca se ha oído el nombre de Jesucristo y donde otro ya ha comenzado una iglesia. Aquí, ¿cuál es la principal aspiración que tiene? Como mismo dice Pablo, llevar hasta donde no se ha conocido a Cristo, hasta donde no se ha escuchado la palabra de Jesús, hasta donde no. ¿Para qué? Para que nadie, dice que incluso los que no han escuchado en era ya moderna, ya con tecnología, la naturaleza y las obras de Dios en la naturaleza son testimonio de su amor, son testimonio de su compasión a la humanidad. He seguido el plan que menciona las Escrituras donde dice, los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeran de él entenderán. Esa es su principal misión. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto porque precisamente estuve predicando en esos lugares. En esos lugares donde no se ha comenzado ninguna iglesia. Aquí, hermanos, he leído mucho, yo sé, pero algo que se quieran quedar con esto mismo, que creo que es un mismo, obviamente es el versículo, el Romanos 15, habla de la acepción de no hacer excepción de personas, de esta unidad en alabanza, pero en estos versículos, ¿ustedes con qué se quedan? ¿Alguien quiere comentar algo? Hasta este punto, pues, Pablo estaba bien preocupado porque como ahora hay tecnología, pues ya por internet, sí. En ese tiempo no había y él quería ir hasta donde no sé, hasta
pues aquí estaba en Corinto, estaba en Grecia, y ya tenía sus planes de ir más por allá, donde la gente no había escuchado sobre Jesús. Yo nada más tengo una cosita que decir, muy parecido, muchas gracias por comentar eso. Cuando Jesús vino muchas veces en este capítulo en específico, muestra a Jesús como ese ejemplo, ¿no? Jesús cuando vino y dio las buenas noticias y las buenas nuevas, ¿se lo guardó para sí mismo o fue a compartirlo también a todo el que podía? ¿Se lo guardó para sí mismo? Fue a compartirlo porque ¿cuál es el beneficio? Y nosotros obviamente no somos Jesucristo, pero tenemos ese deseo y tenemos que tener ese deseo porque la última comisión o el último, no mandamiento, pero el último mensaje que dijo Jesús antes de ascender fue ir y hacer discípulos. No en solamente Judea, no solamente en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nosotros tenemos esa misma información que Jesucristo tuvo cuando llegó aquí y cuando llegó en carne. Tenemos esa misma encomienda de ir y hacer discípulos, ir a compartir, ir como hace el hermano en las placitas, ir a llevar la buena nueva, ir y hacer discípulos, precisamente ir y llevar este mensaje. Así lo tenía Pablo bien claro. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bueno, ¿cómo creen que hacemos discípulos? ¿Cuáles son las maneras de alcanzar más personas? Pues es que yo siento que no hay que estar en la cosa, o sea, no te tienes que ir a África a predicar. Tú mismo en tu red de compañerismo, de trabajo, de escuela, de, no sé, alguna actividad que hagas, primero pues también me importa mucho tu testimonio, ¿verdad? Y si las personas están presentando un problema, que ellas se sienten como una persona en la que pueden pedir un consejo o simplemente ser escuchado o hacer una oración, esa es una manera en que nosotros podemos ir a influenciar. Y compartiéndoles algo bien rápido, en la universidad yo tenía un compañero, ahí para que me ayuden a ver, tenía un compañero que pues él sabía que yo era cristiana y siempre como que se burlaba de mí y jugaba así con eso. Como que él es ateo, él era ateo. Y no me lo dijo a mí, sino que lo dijo a Isaac. Y me dijo, no le digas a Jimena, pero últimamente he estado orando a Dios todas las mañanas y me va bien en mi vida. Y yo, wow, o sea, ¿cómo es que Jesús? Y me acordé porque ahorita dice, los que nunca se enteraron de él, verán, y los que nunca oyeron de él, entenderán. O sea, es diferente que yo tal vez le pudiera haber platicado, pero tenía sus oídos ahora sí que tapados para no entender. Y ya cuando una vez el Espíritu Santo entra en tu vida y te das entendimiento de que las cosas son más profundas de cómo es la realidad, es cuando cambia tu corazón. Y ojalá un día lo podamos ver aquí. Está muy bonito. Pues yo creo que Dios trabaja de diferentes formas, porque aquí, ¿verdad? Algo como Dios fue hablando pues, con los gentiles, ¿verdad? Y esta palabra pues llegó hacia nosotros. Entonces, hoy que viene para Morelos, hay mucha idolatría, es difícil que quieran entender la palabra de Dios, ¿verdad? Por su propia idolatría lo ciega. Entonces conozco una familia grande, muy idólatra, y era difícil poder hablarle. Pero él estuve orando mucho a Dios y que me ayudara porque había mucha contienda, mucha discusión entre toda la familia y no se hablaban. Y entonces Dios me dio la sabiduría en cómo, y se me vino la palabra terapia. Pero empecé con los niños, como que Dios me fue dando, y ya fueron 3 niños, fueron 4, así fue aumentando, ya después, y era todas las noches. Y yo creo que ya de ahí empezó los jóvenes, dejaron los niños, los jóvenes, ya vinieron las mamás, ¿verdad? Las abuelas. Y ahora era todos los días, y se terminaba hasta las 12 de la noche. Ya hasta me sentía cansada y luego le decía a Dios como que me ayudara porque ya ahora tenían hambre. Entonces ahora poco a poquito lo iban entendiendo. ¿Por qué? Porque ahí va entrando la palabra de Dios en sus corazones, ¿verdad? Y hablando el Espíritu Santo.
Y entonces ahí empiezo pero empecé como compré una revista y saqué muchas copias hablando sobre la historia de Moisés. Entonces ahí viene, viendo con las figuritas, como que ellos ya fueron entendiendo porque como somos como niños, para poder entender, entonces ahí es donde Dios va entrando. Ahora, y ya ahora nomás yo empecé la terapia, y digo, sí, pero yo tenía que evitarme ya con más, sí, y entonces ya, esto era ya todos los días, pero ellos decían, pero ¿cómo? Dice, si estamos yendo hacia su católica, y no entendíamos todo esto, ¿verdad? Y ahí es aquí nunca les fue anunciado acerca de él. O sea, sí se les ha hablado, pero les falta el Espíritu Santo. Sí, se relaciona con ese versículo, hermana, porque dice, los que nunca vieron de él entenderán. Creo que sí. Entonces se pidieron perdón porque ya hasta la cosa que llegamos a las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, lo que es de la carne. Entonces dibujaron todo, lo pintaron, lo decoraron y se fueron grabando ahora y se examinaron. Entonces se pidieron perdón y se rompió todo eso. Y ahora van a ir a la iglesia. Y dicen, no, porque los iban entonces en su iglesia, ¿verdad? Entonces, pero ahí yo empecé a decirles a otras hermanas que pues prosiguieran. Y dicen ellos, no, te vamos a esperar, pero sea la voluntad de Dios. Entonces ahí se declara la palabra, ¿verdad? Allí es donde entra el discipular. Así es. Cuando hablan la palabra, lo más hermoso es que Exactamente, entonces creo que es una palabra clave, el seguimiento, porque, o sea, creo que hablaba mucho de los fuertes y los débiles. Débiles puede pasar un adjetivo muy feo, pero yo creo que otro adjetivo, ese mismo adjetivo, hay personas que son fuertes en el espíritu, que llevan tiempo, no tiene que ser que lleven 20 años, porque puede ser que alguien que lleve 20 años sea débil en el espíritu, o sea no maduro, sea inmaduro. O sea, no tiene nada que ver la experiencia, pero bueno, los que son fuertes en el espíritu, los que tienen mínimamente experiencia, traen a personas nuevas que obviamente son débiles en el espíritu porque apenas están comenzando. Tiene que darle ese seguimiento, es muy importante ese seguimiento, porque si lo dejas y en la iglesia ve desunión, lo mismo que en su familia, en la iglesia ve grupitos, lo mismo que en su familia, pues, o sea, va a ser, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Por eso no tenemos que parecernos a los de aquí precisamente. Exactamente. Ajá. No, y perdón, ya para terminar. Y había un nieto que le debía 20,000 pesos a la abuela. Y salió eso de los deudores no entrarán al reino de Dios. Ahí pongan la cámara mejor. Ahí viene los deudores, ahí viene ya todo. Y pues ahora le perdonó. Pagando cada Okay. Eso ya le daba a Qué bueno. Amén. El asunto aquí es, como lo dices tú, lo peligroso de la actualidad. El apóstol Pablo iba por el mundo, ¿verdad? Iba predicando la palabra de Dios. Pero sabíamos que el mensaje que él traía, a pesar de que era una difusión pues hasta cierto punto limitada, pero era verdadera. Era una doctrina correcta, era una información 100% saludable para los creyentes que estaban creyendo en ese momento en Jesucristo. Pero hoy en día, como dice la hermana Mari, ¿cuánta gente católica no conoce a Jesús? Porque entran en la religiosidad y realmente ellos piensan que están conociendo al Dios verdadero y no están conociendo al Dios al cual nosotros servimos. Entonces, en redes sociales es lo mismo. Del alimento que se encuentran las personas en las redes sociales compartiendo, ¿cuánto realmente de eso es alimento saludable o nutritivo para los nuevos creyentes? Y a veces pensamos que necesitamos sabernos la Biblia al derecho y al revés para poder empezar a dar un alimento de calidad, pero realmente lo que nosotros necesitamos más que nada saber, y lo hemos visto muchas veces nosotros ahí, es tener un conocimiento de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
y en base a ahí conocer a nosotros, a nuestro Señor, tener una relación con nuestro Señor para poder, como tú dices, hacer discípulos de las demás personas. Entonces sí, ya canalizarlos a que reciban un alimento como en los discipulados, como en las congregaciones, para que ellos crezcan y también empiecen a dar fruto. Pero el gran problema de hoy que nosotros nos encontramos es con personas cargadas de información que no es bíblica. Es que a mí me enseñaron esto, es que yo lo otro, y todas esas cosas a las cuales ellos se aferran porque tienen fe en esas cosas, les impiden el ver a Jesucristo tal cual es, y que ellos pues realmente sean salvados. Ese es el problema, de que nos encontramos con mucha información que no es buena, no es correcta, y eso es todo. Y lo digo por mí, porque yo también crecí con mucha información incorrecta que me estorbaba para que él me salvara. Realmente. Y luego hay personas, algo que justo la semana, perdón, es que justamente un compañero de mi trabajo que es cristiano, alguien me pregunta en la oficina, oye, ¿tú eres religiosa? Y le digo, no me considero religiosa, y estamos me quedo así como que no le hago el comentario, y yo le digo a él, es que ¿de qué me sirve ser una persona religiosa si en realidad estoy vacía? O sea, es que voy todos los días a la iglesia, es que yo ofrendo, es que yo digo, ajá, no es que hago malo, pero ¿de qué me sirve si yo no conozco a Jesús, si yo no tengo una relación con Cristo genuina? O sea, porque a lo mejor hay gente que, pues a lo mejor y, no sé, que no cumplen con estándares que con la iglesia debe cumplir, porque es una persona que lee, que se instruye, que conoce a Jesús. Entonces es lo que yo le decía a él, porque hay mucha gente que es como que no dices tú, ¿de qué te alimentas? O sea, ¿cómo llevas tu relación con Cristo? ¿Sabes? O sea, es como que para mí es lo que es hermano, o sea, mucha gente religiosa que en realidad, o sea, no conoces a Cristo, o sea, no por criticarlo, simplemente por ese como que un patrón a lo mejor que no es real o genuino. Es la religiosidad, y creo que tal vez en el discipulado, creo que es en el 12, ¿verdad? En Romanos 12, donde Romanos 12:2 creo, que es donde dice que no nos comportemos a este mundo. Y este mundo a veces yo siento que hasta este mundo está en la iglesia, porque hay veces que las mismas personas de la iglesia hacen la diferencia que quieren la iglesia. Y hay veces que tienes que ser luz, incluso en la misma iglesia, lo cual eso está muy loco, porque se supone que aquí deberíamos de ser luz para salir al mundo y ahí a ser discípulos. Pero bueno, no se trata de juzgar, sino se trata de que las mismas personas de la iglesia, si vemos a alguien que está, no sé, estancado, o que sigue creciendo en la palabra, o que tiene un momento difícil, es acercarnos y hacer la diferencia con nuestros hermanos en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Y hay veces que me encanta la pasión con la que escribe Pablo. A mí me encanta, soy fan de Pablo y quiero ir al cielo y preguntarle muchas cosas, la verdad, porque no sé, me encanta cómo escribe Romanos, me gusta muchísimo Romanos, pero no es un robot, tiene mucha humanidad. Me es gusta mucho esa parte. Ahí, Sí, sí, y luego se disculpan en el sentido de que en la Reina Valera dice, con atrevimiento dije estas cosas, pero yo sé que lo que necesitan es simplemente recordarlo, y me parece muy genuino cómo escribe. No es un robot, yo sé que no había IA en ese momento, pero no se lo dijo ChatGPT, sino no, es con tanta genuinidad y honestidad hacia los romanos. Sí, y esto nos lleva a tener, bueno, yo siento que mucho este versículo habla de la unidad de la iglesia. Y como les dije desde un principio, ¿cómo vamos a tener unidad si no estamos edificando al prójimo? O sea, no estamos haciendo la voluntad de Cristo, o sea, no estamos siendo como Jesús en la tierra, simplemente. Tenemos que tener el corazón de Cristo y estar cerca de Jesús, como dice, para tener una relación genuina y ser íntegros en donde no me ven ustedes y donde sí me ven ustedes también. Y a mí me gusta mucho el ejemplo también donde Jesús está con los hijos del freno y que los insultan y le dicen que les mande fuego y así. Yo digo, wow, qué loco. Pero creo que yo sería igual. Yo cuando me enojo digo, soy igualita. Digo, realmente. Hija de un trenito. Sí, es fuego, Dios, no puede ver. Tú eres un trenito chiquito. Ya no grabe. Borren eso.
No, pero... Ah. Pero, ya me fui, ya se me perdí el punto. Pero simplemente siento que no tiene que ser a fuerza predicar con, o sea, sí, yo sé, pero hablarles de versículos a las personas con nuestro ejemplo. Yo siempre estoy defendiendo eso, con nuestro ejemplo en nuestra vida. Porque Por no sus tienes frutos que ser, lo sí, conocerás. no tienes que ser aburrido, no tienes que ser de alguna manera, de algún estereotipo. Yo siento que hay personas que son muy divertidas, que si cambias de esencia nada más porque para predicar mejor el evangelio, no, Dios te dio una esencia y Dios nos hizo diferentes para, para un mismo sentir, para adorar a uno. Hay un libro que se llama Adorar a uno, inspirar a otro. Y no basándome en lo que dice el libro ni de lo que se trata, simplemente en la frase, me gusta cómo debemos de adorar a uno, estar unánimes en un mismo sentir, teniendo el corazón que Jesús tuvo en esta tierra para inspirar a los demás y discipular y alcanzar a más personas. Y ya, y creo que básicamente... y la otra parte, ven que está Romanos 15, bueno, es del 23, ¿verdad? Al 33. Básicamente aquí dice planes de viaje de Pablo. Planes de viaje de Pablo. Pablo empezó a, bueno, aquí yo creo que ya sí es importante leer todo, ¿verdad? Pero aquí sinceramente habla pues literal de los viajes que tiene programados este Pablo. Y me encanta cómo, pues sí, su pasión con la que escribe de cómo va a ir a predicar, si que va a ir a España o algo así. Pablo empezó hablando de servir al otro y con esa misma pasión también termina cerrando el capítulo, de que próximamente tiene otros viajes. Y me encanta porque volvemos a lo mismo, empieza como servir al otro, despojarse de lo que uno quiere, despojarse de su comodidad, para servir al que está débil, por decirlo así, o servir al que no conoce bien de Cristo o no está firme en Dios, para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios, para que sea hecha realmente. Y ya básicamente esto es todo, ¿verdad? Porque ahí se acaba el 15, se acaba en el 22, en el 22. No sé si quieren agregar algo. Yo tenía una pregunta. ¿Qué significa en la vida diaria no agradarnos a nosotros mismos? Desprendernos de nosotros día con día, de lo que nuestra carne quiere, el decir, o sea, se supone que nuestro objetivo es parecernos más a Cristo. Esto ya lo repetía yo con mi mamá, de lo complicado que es decir, es que yo cosa hasta para cosas tan fáciles de que si no quiero levantarme la cama, de que flojera traigo, tengo mucha flojera, no quiero ir, no quiero hacer, es como que tú le digo, o sea, el pasar, hasta un domingo en la iglesia que te llega cansado, no quiero ir, es como que, oye, te paras así como con fuerzas de Cristo, porque nuestras no son, ¿verdad? Y con cosas tan mínimas así, es como el desprendernos de quiénes somos para quien queremos ser. Entonces, para mí es eso. Todos quedamos viendo a usted, hermana. Ahora diga algo. Hablando de Pablo, estamos con los chicos de Filipenses y trae bastante enseñanza, porque Pablo es lo mismo que habla Romanos, aunque Romanos está catalogado como la columna vertebral del Evangelio. Entonces, cada carta de Pablo siempre nos exhorta a que nos gocemos, a que sirvamos. Pero algo bien interesante que aprendí de Pablo en Filipenses 3 fue que dice Pablo, una sola cosa hago. Una nada más, eran 3 y 4, una sola cosa. Habla del amor, parecerse más a Cristo. Y él dice que él caminaba hacia esa meta insatisfecho del mismo, que es lo que no me agrada de mí, sino que dice, voy a la meta. Insatisfecho porque quiero conocer cada vez más de Cristo. Quiero parecerme cada vez a mi Señor. Entonces, esa es nuestra meta con Cristo. Cada vez parecernos más a Cristo. Pero ahora, ponlo en la práctica. Hay gozo. Tengo paciencia. Donde Dios nos ponga en la escuela, en el trabajo, aquí en la iglesia, hay que tener estas características del fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Pablo enfatiza en cada una de sus cartas, ¿no? Que hay gozo en mí, hay
que trabajar con la paciencia. Y a mí me encanta meter siempre ese versículo de no conformarnos, porque diariamente, como nos tenemos que despojar de nosotros mismos, diariamente nos llenamos con cosas que vemos, escuchamos y platicamos y con personas que nos rodeamos. Cada día somos, no diría que totalmente bombardeados, pero sí nos llega a influir mucho. La otra vez estaba escuchando una chica cristiana. Influye, obviamente ya lo sabía, pero a veces, como aquí dice Pablo, es bueno recordarlo. Influye mucho lo que escuchamos, lo que a quién vemos, lo que consumimos en internet, porque de eso nos llenamos y poco a poco nuestra meta ya no es Jesús y ya no estamos por eso. Bueno, pues terminamos este capítulo número 15. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quejas, sugerencias, comentarios, preguntas? ¿No? Agradecimiento. Gracias a Dios, gracias a Dios. Lo hicimos con nervio todavía, obviamente, porque no somos profesionales, pero con amor, ¿verdad? Sí, luego le digo a David, hay veces que leo sola y estoy apuntando y digo, wow, se me vienen muchas cosas. Y justo cuando me dice que vamos a hacer esto, digo, no le entiendo, y ahí estoy buscando y viendo que, pero sí, gracias a Dios. Romanos No, es es verdad. O sea, tienes que verlo en diferentes versiones. Sí. Y aún así de Señor ayuda. Entonces, Romanos para mí. Ok, ya para culminar, vamos a hacer una actividad. Te puedes unir, vas a hacer de ese equipo. Ok. ¿Lista? Ay, yo no sabía eso. No pasa nada. Si quieres, deja de ver lo que quieras. Ya terminamos.